El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Buenas tardes y bienvenidos. Después de ese festival y de esa alfombra roja, recuperamos los habituales programas de esta casa y, como es costumbre y tradición, además de cómo ponían las antiguas normativas y se reflejaba en los antiguos legajos, como ha sido uso y costumbre, pues como es costumbre y uso, nosotros recuperamos los lunes nuestro patrimonio y la tradición de estar aquí todos esos días el primero de la semana para llevarles todo aquello que ocurre en nuestra ciudad. Saben que estamos muy atentos y que los recordamos habitualmente, o por lo menos una vez al mes nos adentramos en la museología, en la museografía, en la pintura principalmente, además de otras artes, pero la pintura, como Málaga está dicha en exposiciones tanto temporales como estables a lo largo de todos y cada uno de los museos que la componen y otros que vendrán, nosotros pues siempre queremos estar al tanto de todo aquello que ocurre, principalmente en los municipales, que son también los que más nos atañen, además de otros, pero ya saben que en esos municipales también el malagueño puede disfrutar de esa entrada gratuita que no tienen en otros casos otros museos, o que comparten entre gratuita y privada, y hay que incorporar pues una pequeña cantidad porque el museo tiene que sobrevivir, aunque un museo no solo sobrevive con las cantidades de la entrada, pero eso sería agua de otro costal. Nosotros nos adentraremos como cada lunes, hoy en la pintura, en este caso, de Félix Rebello de Toro, y como cada lunes también nos adentramos en la figura de un personaje, tanto nacido en Málaga como de aquellos que han pertenecido a esta ciudad desde muchos puntos de vista. Pero, como decíamos, empecemos con el personaje que trae hoy PTV a sus tradiciones y costumbres. Como bien se notifica en el Diario Sur de la capital malagueña, a finales de enero de 1849, un lujoso entierro en Málaga sirvió para despedir a Tomás de Sostoa Achucarro, que, sin ser malagueño, dejó una gran huella en la ciudad. No nació en Málaga, sino en Montevideo, Uruguay, en 1786, que por aquel entonces pertenecía a España, pero se retiró en Málaga y le profesó un gran cariño. Tomás de Sostoa Achucarro era doblemente héroe cuando se asentó en Málaga, por las batallas de la independencia española contra los franceses y en las guerras de la independencia americana. Estaba casado con una malagueña y tuvo 10 hijos, todos ellos malagueños. En su domicilio de calle Ollerías 31 le llegaba la muerte a los 64 años a consecución de un cólico el 26 de enero de 1849, 2 o 3 meses de haber retornado. En su sepelio, sobre su féretro, una espada y un sombrero. Tras el mismo, miembros de la familia más importantes de Málaga. Y en su nombre, una calle que, por otra parte, ha sido llamada por los malagueños e incluso en algunos planos como Héroes de Sostoa. Muchos han llegado a pensar que se trataba de una batalla o Héroe de Sostoa, pero hoy en día ya está rotulada Héroe de Sostoa por su apellido. Tomás de Sostoa Achucarro fue un marino de prestigio y venía al mundo el 8 de marzo de 1786 en Montevideo, Uruguay. Su padre, José Francisco de Sostoa Zuloaga, cuya familia procedía de Eibar y que fue ministro de la Real Hacienda de aquel país sudamericano, se casó el 1 de diciembre de 1775 con la uruguaya María Isidora de Achucarro Camejo. El matrimonio tuvo 7 hijos. Tomás era el tercero de ellos, y aunque estudió ciencias exactas, ingresó en Uruguay como cadete en la Marina. Después fue trasladado a España, donde aprobó el examen de guardamarina en 1806. Su primer destino fue el Ferrol, a bordo de la fragata Prueba, y se encargaba de la protección de las embarcaciones que acudían para su reparación al arsenal durante el bloqueo de los ingleses. A punto estuvo de perder la vida en la batalla de Tamames en 1808, en Salamanca, contra los franceses, al ser herido de gravedad al atravesarle el pecho
una bala y en la que destacó por su valentía. En 1810 embarcó en la goleta Tránsito y pone rumbo a las Islas Canarias, a La Habana y otros puntos americanos. Su fama comenzó a extenderse. Con 35 años contrajo matrimonio con doña María Dolores Ordóñez Viana, hija de don Fernando Ordóñez Bustillos y de doña Manuela Viana Chucarro, el 24 de mayo de 1821. Según algunas fuentes, en la parroquia castrense de Málaga tenía 35 años entonces. En 1823 protagonizó un hecho que mereció una felicitación especial del rey Fernando VII, burlar a una flota enemiga y penetrar en el puerto de Cádiz para llevar instrucciones. La reina Isabel II le otorgó el 3 de febrero de 1845 el grado de brigadier de la Real Armada Española. Todo un personaje que además de una calle tiene una historia que, como hemos contado, todavía es mucho más amplia de lo que aquí les contamos, pero siempre les ponemos en antecedentes de todas aquellas personas que han significado algo en la historia de Málaga, como ha significado y sigue significando en la historia de Málaga, del arte y de la pintura, Félix Rebello de Toro. Y su museo homónimo a su nombre recrea toda aquella obra que desde comienzos de su andadura pictórica hasta nuestros días se puede ver tanto en el museo, en la obra permanente, como en todas aquellas exposiciones temporales que va organizando a lo largo del año y que nosotros habitualmente traemos a este programa. Y si hablamos de Rebello de Toro, del museo del mismo nombre, pues tenemos que hablar evidentemente de su director, que nuestro buen amigo Elías de Mateo. Muy buenas tardes, don Elías. Buenas tardes, Paco, encantado de estar aquí y de hablar de Félix Rebello. Exactamente, porque siempre comentamos, tanto como cuando haces aparición como director del MUPAN, que también él lo eres, esa dualidad de la misma dirección en dos museos municipales diferentes, nos adelantas lo que podemos ver tanto en el MUPAN como en el Rebello de Toro. Y nos estabas adelantando en la última de las entrevistas que el Rebello de Toro acudiría nuevamente a una temporal en esta época, pero que conforme han transcurrido las temporales años atrás, no se dedicaría a la Semana Santa en concreto, a las cofradías o a la obra pictórica realizada para cofradías, sino a una temática, la religiosa, que no está muy vista en Rebello de Toro, entre otras cosas, porque los cuadros de esta temática o son de propiedad particular o están situados en estamentos que normalmente no pueden ser contemplados. Efectivamente, era un desafío desde el punto de vista organizativo el encontrar esa parcela de la pintura de Félix Rebello que bueno, pues va muy bien en estos días de Cuaresma y de Semana Santa, una pintura religiosa, pero una pintura religiosa que no está volcada, como todos los malagueños y la gente que nos visita saben, hacia las cofradías. Nosotros hemos hecho a lo largo de 8 cuaresmas, pues hemos hecho una serie de exposiciones temporales. Yo estoy pensando Rebello en la Sentencia, estandartes marianos, el Cristo en la obra de Rebello de Toro en las cofradías, lo que tiene él también para las cofradías de la provincia, también obra muy importante. Pero era un desafío, repito, el sacar de clausuras de conventos, el sacar de oratorios privados, el sacar de colaciones particulares, una serie de obras que tiene como denominador común digamos, la iconografía religiosa en un sentido amplio, pero que no están lógicamente a la vista del público. Y Paco y señoras que nos están oyendo, a veces ha sido especialmente complicado el traerla, pero afortunadamente pueden ustedes verla en el Museo Rebello de Toro hasta el día 28 de abril, hasta después de Semana Santa, como siempre tenemos por costumbre. Claro, porque lo que estamos viendo, Elías, son una serie de obras que pueden estar en lugares como en San Estanislao de Kofka, en Málaga, en el colegio, en despachos particulares, en propiedades privadas particulares, y posiblemente, si no vamos a esos lugares o tenemos la dicha y la oportunidad de asistir, será la única ocasión, o previsiblemente, que la podamos contemplar. Es la única ocasión en que todas y cada una de estas obras se exponen al público en Málaga.
Claro, si alguien va al despacho del director del Colegio San Estanislao, pues va a ver el San Francisco Javier magnífico de 1956. Si alguien va a las oficinas de la Fundación Unicaja, pues va a ver esta espléndida obra, esta Sagrada Familia. También en el Colegio del Palo, en el Salón de Actos, está ese espléndido, de 2007, espléndido cartel con el 125 aniversario del colegio. Pero nadie podía ir a Palma de Mallorca a una colección particular donde está un retrato de un dominico, del padre Bartolomé, que lo hizo a requerimiento de su familia, de la familia Meliá, los propietarios de todas las cadenas hoteleras, y que esa familia ha tenido a bien pues donarlo al museo. Ese ya es propiedad del museo. Por lo tanto, realmente es una ocasión única de contemplar esa faceta de la obra de Rebello de Toro, tan singular porque tampoco se ha prodigado en exceso en la misma. Él se ha prodigado con las cofradías, habida cuenta de su enorme generosidad, pero aquí cada obra pues tiene su historia y cada obra tiene, y podemos, Paco, si te parece, pues ir comentándole. Luego el San Francisco Javier es imagen de la exposición, la están viendo ustedes ahora mismo, y es ese santo jesuita absolutamente arrebatado por ese espíritu misionero. Ahí está ya el rebello maduro en ese rostro, en esos ojos, y que pues ustedes saben que hizo una labor apostólica inmensa en la India, en China, en todo Extremo Oriente. Y ahí estamos viendo algo que a mí siempre me gusta, si puedo hacerlo con las exposiciones de Rebello, incluso en la exposición permanente. Esa enorme obra que tienen ustedes es una interpretación muy de 1960 de Félix Rebello de la Sagrada Familia. Y ustedes dirán, ¿por qué pinta la Sagrada Familia? Pues porque era la patrona de las cajas de ahorro, que hoy en día ya no existen como tales entidades. Entonces, Enrique García Herrera, director general de la Caja de Ahorros Provincial de Caja Málaga, hoy en día integrado en Unicaja, cuando estrena nueva sede en la Plaza de la Marina, le encarga un gran formato de la Sagrada Familia. Pero está también el boceto previo, entonces se puede comparar las diferencias y todo lo que supone el momento creativo desde la idea inicial hasta lo que es ya digamos el cuadro definitivo, y hoy en día pues lo tiene la colección de arte de Unicaja y han tenido a bien pues digamos cedernos. Y aquí hay algo muy muy singular que tú como especialista en historia del arte pues conoces muy bien. Hay iconografías muy originales. Esto aparentemente es una inmaculada, pero es una inmaculada que es la patrona de una orden religiosa femenina, de las reparadoras, de María Reparadora, porque es una inmaculada con un niño en brazos y el niño está reparando el pecado original, matando con la punta de la cruz a la serpiente mientras lo contemplan Adán y Eva. Realmente es una lección de arte, de historia y sobre todo de religión. Elías, importante también el fijarnos en la trayectoria que en 8 obras podemos examinar, es decir, que vamos a ver 6 décadas de pintura de Rebello de Toro, desde la de finales de los años 40, de los años 40, que antecede a la de los 60 después, y que llega hasta el 2007 con ese retrato, ese de San Estanislao, ese aniversario, ¿no? Ese cartel anunciador del 125 aniversario de la presencia jesuita en Málaga, porque ahí también hay una lectura, en una exposición, ustedes saben que hay muchas lecturas, y una lectura es desde luego toda la evolución estilística de Félix Rebello a lo largo de 60 años. Entonces, desde que él está estudiando en San Fernando, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, becado precisamente por el Ayuntamiento de Málaga, pues son esas obras de 1948 y 1949 y llegamos hasta 2007, pero hay obras de los años 50, 1956, de los años 60, 1960 y 1969, de los años 70, Fray Bartolomé, pues es una obra de 1976, y luego ya pues pasamos realmente a principios del siglo XXI, ya la época muy reciente que es 2007. Realmente es un paseo
por lo que supone pues toda la trayectoria estética de Rebello. Esto es muy de los años 60, de final de los años 60, de Rebello, esa Virgen con el Niño, que está en un oratorio privado. Esto ya es indudablemente una iconografía de Rebello de Toro, por Esto decirlo. Ya es un Rebello inconfundible. Claro, según, es un pues, retrato de mujer que él tiene en la mente y que recrea habitualmente, sea una mujer en un balcón, en un sillón, en un sofá, o una Virgen o una María. Virgen con el Niño en el regazo. Este, sin embargo, sí que atrae Este atrae porque es un cuadro muy académico, y aquí, en esta Inmaculada del año 49, pues claramente copia el modelo murillesco, pero las pinceladas de los blancos y de los azules del manto son ya estrictamente Rebello. Decíamos que alguno la puede comparar o puede asemejarla con estandartes del Rico. El Rico, porque están hechos, los primeros estandartes ricos corresponden a esa misma o la pieza de la sentencia, que también tiene otro estandarte con esa Inmaculada, y es el mismo patrón iconográfico. Exactamente. De esas Inmaculadas. Pero hay otros, y cuadros como este, que normalmente, como decíamos, no son vistos, pero la temática, e incidimos nuevamente, esta temática es novedosa en la obra que habíamos visto hasta ahora de Rebello. Efectivamente. Además, la Sagrada Familia, si ustedes tienen la ocasión y el gusto de pasear por la Plaza de la Marina, verán que aquel frente de 3 grandes edificios que hizo el arquitecto Jáuregui entre finales de los años 50 y principios de los 60, está el edificio que siempre decíamos del Banco Zaragozano, exacto, que está en la esquina de Calle Larios, está el edificio de la Caja de Ahorros de Ronda, hoy en día de Unicaja, en el centro, y el de la Diputación, donde estaba precisamente la Caja de Ahorros Provincial, porque era la Caja de la Diputación. Pues en el ático del edificio central de la antigua Caja de Ronda hay un grupo escultórico de la Sagrada Familia, una hornacina, porque es que la Sagrada Familia estaba presente en la labor de las cajas de ahorros tradicionales, porque de alguna manera era la idea de cuidar a la familia, de darle los medios económicos necesarios, esa labor asistencial y benéfica que tenían las cajas de ahorro. Y después también es curioso que en muchas de estas obras el encargo o la donación por parte de Félix Rebello de Toro viene por su casamiento, por la adscripción que tenía a la escuela entonces, en el año 49 hablamos, estaba estudiando todavía. Estaba estudiando en San Fernando. En San Fernando, en Madrid. Esto fue, pues él tuvo el empeño de casarse con su primera mujer en la capilla de su colegio, del Colegio del Palo, y con esa generosidad que tiene, pues regaló un San Francisco Javier, que es uno de los grandes santos de la orden jesuita. Y hay una cosa que yo quisiera reflejar en el conjunto de esta obra de Rebello y de todas las exposiciones anteriores que hemos tenido de pintura cofrade. Félix Rebello es un hombre que se cría en una familia con un sentimiento y una práctica religiosa muy intensa. Su madre, que queda viuda muy pronto, pues era una mujer de una piedad absolutamente acendrada, y 2 de sus hermanas van a ser monjas. Entonces eso le da un cierto paralelismo con Pedro de Mena, porque las hijas de Pedro de Mena, las 3 hijas, van a ingresar en el convento de Santa Ana, y en el caso de Rebello, 2 de sus hermanas van a ser religiosas. Por lo tanto, yo tengo la teoría, y creo que muchas personas pueden corroborarla, que él pinta motivado porque él tiene una formación y un sentimiento religioso muy profundo, y eso se refleja en toda esta obra y en su obra cofrade, lógicamente. Claro, en esta exposición, de hecho, esta obra pictórica hace alusión a la congregación donde estaba... Donde su hermana ingresa precisamente en esta fecha, en 1945-1948. Por lo tanto, yo sigo pensando que el pintor que hace obra religiosa, evidentemente hay alguien que se la encarga, evidentemente hay un destino concreto de esa obra, pero el sentimiento religioso tiene que salir del propio interior del creador, del propio interior, en este caso, de Félix Rebello. Elías, planteamos siempre el qué nos queda de ver de Félix, y esta exposición es una muestra de lo que no esperábamos, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando, y antes hacíamos los cálculos, de esas 6 décadas, 7 de pintura, y ha sido unas décadas muy prolíficas en cuanto a encargos, en realizaciones, y hay todavía, como tú ya has anunciado en otras ocasiones en este programa, que hay mucha obra
que no hemos visto porque está en manos de particulares. En manos de particulares y en manos de instituciones. Ahora mismo nuestro país, España, está sumida en un proceso, un doble proceso electoral, pues todos sabemos que tremendamente complejo e incierto en sus resultados. Pero si las cosas van bien, pues es intención del museo y mía, repito que estamos hablando de futuro, de rescatar una pintura política de Félix Rebello que hace fundamentalmente durante la transición. Félix Rebello fue el pintor de los políticos de la transición. Entonces, los ministros de UCD, pero también del Partido Socialista, en los años finales de los años 70 y a lo largo de los años 80, las galerías de ministros en los distintos departamentos ministeriales de Madrid están llenas de obra de Félix Rebello. Entonces, esa obra, que hombre, a lo mejor uno tiene con el ministro, con la ministra de Agricultura o una audiencia, pues puede ver la galería, pero esa obra debería de traerse a Málaga, porque yo muchas veces le he dicho al propio Félix que tú has pintado una porción muy significativa, la transición de la historia de España. Claro, y además después podríamos denominarlo como el retratista de la política, pues no creo recordar que haya otro pintor que haya retratado tanto a políticos de tanto municipales, autonómicos, a nivel nacional de este país. No recuerdo otro pintor. Es verdad que Madrid lo ubicamos demasiado de lejos en este aspecto, sí. Tanto las Cortes como el Senado se abastecen de muchos pintores, porque sí, bueno, cada 4 años en general van cambiando los cargos. Los ministerios, la galería de presidentes del Senado y de presidentes del Congreso de los Diputados tienen una enorme riqueza, y además en Internet lo pueden ustedes ver, porque están, afortunadamente hoy en día tenemos acceso por esa maravillosa ventana. La antigua ventana era la televisión y la nueva ventana es lógicamente la pantalla del ordenador en Internet, pero está claro que Félix es el pintor de moda en el mundo de la política española de los años 70 y de los años 80, y hay cosas originalísimas. Él ha llegado a pintar ministros de Alfonso XIII. Ustedes dirán, bueno, vamos a ver, cuando cuando cae Alfonso XIII en 1931, él tiene 4 o 5 años. Verán ustedes, un personaje granadino que siempre se cita como arquetipo del cacique, del buen cacique, don Natalio Rivas, que fue ministro de Instrucción Pública, pues en su ancianidad, ya en Madrid, pues le reclama a Félix Rebello, es un hombre que muere muy mayor, en los años 50, le reclama a Félix Rebello que le haga un retrato, y por lo tanto, aunque no está en la galería de ministros, pero retrata a ministros de una época muy anterior, en el caso de Natalio Rivas, de la época de Alfonso XIII. Por lo tanto, tiene una trayectoria muy rica, tiene una trayectoria que siempre estamos sacando de alguna manera en esa investigación que es propia hoy en día de los museos, pues, y difusión de su obra, pues es un poco la misión que estamos cumpliendo desde que abrimos en 2010. Claro, una que sí podemos ver más habitualmente, también nos tenemos que pasar, bueno, si vamos a cualquier rueda de prensa del Ayuntamiento de Málaga, es muy probable que nos fijemos en toda esa galería de municipios que existen, de alcaldes y de alcaldesas también, y precisamente hablando de alcaldesa, ahora ya retirada de la política a nivel nacional, como Celia Villalobos, es una de las retratadas por Félix Rebello de Toro. Sí, además es algo muy original, y bueno, yo no sé si luego, pues a lo mejor me dicen algo, pero creo que pues, se puede decir. Se está preparando un libro porque este año 2019 la Casa Consistorial, lo que popularmente se conoce como la Casona del Parque, cumple 100 años. Entonces, ese libro, que está siendo realizado por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, pues la casa como tal está declarada como BIC de interés cultural, el edificio. Pero también una serie de elementos interiores, y entre ellos está la Galería de Alcaldes, donde hay 2 mujeres, Paco, una que está expresamente, que es Celia Villalobos, la última de esa galería de alcaldes y de alcaldesas,
pero luego hay, porque he tenido yo que profundizar en esa galería de alcalde en su conjunto, cómo se genera, cuándo se empieza a realizar y cómo desde 1970 el pintor de cámara del ayuntamiento es Félix Rebello, y hay también una mujer oculta, porque algunos de los retratos de esa galería de alcalde, de los retratos antiguos históricos, se le encargaron a una pintora malagueña, hoy en día hasta cierto punto olvidada, y de la misma generación que Félix Rebello. O sea, en la galería de alcalde hay una mujer que se ve y otra mujer, pintora y artista, que está allí, pero que lógicamente fue solamente pues creadora de 3 o 4 obras de los alcaldes más antiguos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues interesante, y seguiremos hablando y lo trataremos, y seguiremos hablando después de estos consejos de Félix Rebello de Toro y de su museo. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volvemos y lo hacemos, como también es uso y costumbre de este programa, con nuestro vocabulario, con nuestras formas de interpretar todas aquellas palabras que lanzamos al aire para entendernos, para comprendernos y para en sociedad reivindicar también de alguna manera, con nuestra simple manera de comunicarnos, un estilo propio de eso, de comunicarnos. Así pues, sepamos de qué palabras les estamos hablando en el día de hoy. Aunque al aseverar pidiendo un mixto, lo primero que se nos viene a la mente es el sándwich que alterna el jamón y el queso. Al tratarse de la palabra de la alternancia y la dualidad en la composición, algo de dos diferenciados. En Málaga tenemos dentro de nuestro vocabulario otra acepción para esta palabra, aunque sustituimos la X por una S, pues un mixto en esta tierra es además una cerilla, y las cajetillas están llenas de mixtos, al igual que la llama la da un mixto. Así pues, nuestro desayuno se ha convertido, por obra y gracia de este pueblo, en la luz que ilumina nuestro vocabulario. Es que el mixto, hablando de la cerilla, ya cada vez está menos utilizado, también afortunadamente porque los fumadores cada vez son menos, pero sí es verdad que para otros atavíos sí se utilizaban esas cajetillas de cerilla, que en el caso malacitano denominamos mixtos. Ahora hay algunos sopletes que prácticamente te achicharran la cara según cada uno lo utilice, pero eso es otro cantar también. Estábamos hablando y recordándoles la exposición temporal que el Museo Félix Rebello de Toro en estos días ha inaugurado y que se va a proyectar hasta después de Semana Santa, hasta el mes de abril, en torno a una temática religiosa que no era muy habitual ver en Félix Rebello de Toro, sobre todo una temática que pertenecía a colecciones o a lugares privados, a instituciones privadas, y de ahí la importancia que tiene el que esté y se ponga de manifiesto en esas paredes del museo, en la sala temporal del Rebello de Toro. Y hablábamos con Elías de Mateo, con su director, de todo aquello que produce el museo, que ha producido Félix Rebello de Toro, y también nos adentrábamos en los retratos de políticos y hablábamos de una mujer que no era Celia Villalobos, pero que estaba introducida en esos retratos municipales como pintora de los mismos. Elías, decíamos, varios, sobre todo en Cuaresma, siempre hay una temporal que alude a una obra cofrades religiosa, pero en este caso una temática solo religiosa, que era algo de lo que tú venías hablando y que querías exponer, como vienes ahora hablando de determinados retratos que están en la corte y villa, que deberían de también venir a Málaga en futuribles exposiciones que se puedan organizar. Ha sido muy comentada, decíamos también, la anterior temporal de retratos infantiles, puesto que la niñez, la infancia, siempre se atrae de una manera especial
con respecto a retratos de adultos, y esa niñez ha sido muy retratada, lo veíamos en esta propia exposición, en los niños, en el niño de Dios de la Virgen, pero venimos de una que se ha proyectado hasta enero, desde octubre hasta enero. Estuvo en Navidades, que también estuvo es en muy Navidades, propio, una exposición de niños, de retratos infantiles en la exactamente, en la Navidad. la expusimos aquí, pero no hablamos profundamente de ella porque la proyectamos en Navidades con unas entrevistas que vamos a recuperar y vamos a finalizar con la misma, pero ha sido una exposición muy del agrado de las fechas navideñas también, ¿no? Sí, además fue una exposición, vamos a ver, yo creo que como cuando uno va, y perdónenme la comparación, cuando uno va a lo mejor a un buen restaurante y le ofrecen los frutos de temporada, pues yo creo que también los museos tienen que estar un poco en la línea de las temporadas, porque evidentemente en Navidad pues es una fiesta fundamentalmente familiar, donde bueno pues se sale con la familia, con los hijos, con los nietos, a ver belenes, que por cierto siempre ponemos también en el Museo Rebello, la Cofradía del Descendimiento siempre tiene a bien colaborar con nosotros y colocar allí como decíamos de chicos, su nacimiento, pero fue la idea de traer una selección, porque Félix Rebello ha pintado muchos niños, pues han sido por encargos de familias a lo largo del tiempo. Claro, los niños tienen una característica, Paco, y es que los niños rápidamente crecen, se convierten en hombres y en mujeres, y entonces, pues allí, por ejemplo, tuvimos un retrato, estoy ahora pensando, de 1973, de su sobrino Juan. Claro, su sobrino Juan ahora es un importante abogado y padre de familia, pero claro, allí aparecía como un chico rubio, que además siempre todos coincidíamos en que se parecía tremendamente de niño al actual monarca, al actual rey de... A Felipe VI. A Felipe VI, al actual rey de España. Aparecen, incluso tenemos, porque ahí recurrimos mucho a la propia familia cercana, esas dos niñas que hay ahí son las hijas precisamente de Juan Rebello, ahí están ya las hijas y las nietas de su segunda mujer, de María Rosa, y hay algo muy original, que ahora seguramente que el cámara nos va a recoger. Estas son las hijas que claro, naturalmente ya no son tan niñas, van creciendo de su sobrino Juan, y hay una obra que el amor hacia su segunda mujer le inspira, que hace muy poco tiempo coge una pequeña foto en blanco y negro de María Rosa Molins y la transforma en esa obra que están ustedes viendo ahora mismo y se la dedica precisamente, bueno, por uno de sus aniversarios. Por lo tanto, recrea de una pequeña foto, eso lo ha hecho él muchas veces. A mí me han contado, por ejemplo, Paco, que personas que han perdido un hijo, pues han querido ir a Félix Rebello con una foto antigua y entonces le ha inmortalizado pues ese familiar perdido, que siempre la pérdida de un hijo parece ser que es algo absolutamente irreparable desde el punto de vista anímico en cualquier persona. Ahí tenemos el retrato de Juan Rebello, de 1973, y entonces ahora ya ni tiene tanto pelo ni es rubio. Y estos son dos magníficos retratos que realiza en los años 80. Estas dos niñas son ahora ya pues profesionales, mujeres casadas y tal, y hay una que tiene un aspecto absolutamente la anterior, que Félix Rebello es un psicólogo natural excelente, y dice, Georgina es así. Cuando yo hablé con esta señora ya, es una señora ya, en fin, con una cierta edad, digo, tú eras muy traviesa. Dice, efectivamente. Entonces, claro, Georgina es así porque debía de estar tremendamente inquieta mientras estaba posando para Félix Rebello en esta. Hay también retratos de adolescentes, como estamos viendo aquí. O sea que él ha tratado la infancia, ha tratado fundamentalmente, Paco, la figura humana. Para él la figura humana es quizá el elemento eje absolutamente de su pintura, en el retrato, en las figuras femeninas, en los retratos infantiles, y como ha dicho uno de los grandes historiadores del arte que tenemos en Málaga, el catedrático Juan Antonio Sánchez López, Félix Rebello es capaz de dar vida, o sea, de humanizar
cuando retrata una imagen cristífera o una imagen mariana de nuestra Semana Santa, pues de alguna manera no está retratando una figura de imaginería, sino que está retratando algo absolutamente vivo. Entonces eso es muy significativo de su obra. Claro, el profesor Hernández Díaz, desaparecido, profesor catedrático también Hernández Díaz, hablaba de la unción sagrada en la imaginería religiosa, en las imágenes de Cristo, y esa unción sagrada tenía que ver con el acercamiento que producía una imagen de talla policromada. En este caso no es unción sagrada, pero sí es un determinado tipo de unción que hace que nos acerquemos al retrato de una manera especial, con el conocimiento de la persona que está retratada, o conociendo a la persona que está retratada. Exactamente, además es muy significativo. Yo estoy ahora pensando en cómo humaniza vamos a decirlo, a mi Virgen, a la Virgen de la Soledad, tanto en el estandarte que normalmente pues sacamos a la calle en la estación de penitencia, como en esa pareja magnífica de obras que tiene la Congregación de Mena y que hemos expuesto en el museo, que es el Cristo y la Virgen. Pero hay una cosa también que, abundando en lo que decía el profesor Hernández Díaz, que fue un magnífico catedrático de la Universidad de Sevilla, alcalde de su ciudad también, y es que la pintura religiosa tiene que ser fundamentalmente, Paco, figurativa, y tiene que mover a devoción, que eso yo creo que Félix Rebello sí lo consigue, porque esa cercanía, esa inmediatez, o ese, digamos, te acercas a lo bello, a lo agradable, incluso cuando Cristo está sufriendo. Es llegar a Dios a través de la imagen. A través de la imagen, pero evidentemente hay algunas creaciones del arte muy rompedor y muy actual que la ve uno en los templos y no mueven a devoción. Claro, crea rechazo más que cercanía. Y no mueven a devoción. Entonces, la pintura religiosa tiene una finalidad, y es que el fiel o el que no es fiel se acerque a la imagen sagrada, pero no como tal imagen de talla o de pintura, sino por lo que representa. Claro, y la humanización de esa imagen hace mucho al respecto. Y ahí Félix Rebello es un maestro al humanizar. Aunque haya alguien que se crea que después de lo que voy a decir nos estamos retrotrayendo muy atrás en los siglos, es el espíritu de Trento, es decir, el espíritu del Concilio de Trento, que asumía la imagen para llegar al fiel. Pero de hecho es que nosotros siempre ponemos algunos textos en vinilo de pared, y ahora mismo en la exposición de la pintura religiosa yo he cogido un fragmento de una de las disposiciones del Concilio de Trento que viene a decir básicamente: se ha de dar culto a las imágenes tanto de pintura como de escultura, pero dice el concilio, esto es muy importante, para no caer en la idolatría, por lo que están representando, no por ellas mismas. Entonces, eso sigue vigente, es que muchas de las normativas y de las indicaciones pastorales de Trento siguen vigentes, o sea que nosotros nos acercamos al Nazareno del Paso, o a la Virgen de la Esperanza, o al Cristo de la Buena Muerte, por lo que representa, no por su figura en sí. Entonces, ese es bien entender la imagen religiosa, claro, como un camino de la fe hacia Dios. Claro, evidentemente Trento también se hacía para que aquel pueblo, en su mayoría analfabeto, se acercara a través de la imagen a todos y cada uno de los elementos religiosos, y aunque no estudiaran, pero sí supieran que la iconografía, los elementos que tenían los santos, los identificaran a través de la imagen. Era una forma de enseñanza también. Hoy en día es una devoción particular y personal, además de una enseñanza también. Pero evidentemente, pero eso incluso viene anteriormente, viene de toda la iconografía medieval religiosa, donde las portadas de las iglesias románicas son auténticas lecciones visuales, pues del juicio final, de la crucifixión de Jesús, etcétera, etcétera. Pero yo insisto en que, aunque hoy en día tenemos afortunadamente un país avanzado donde la inmensa mayoría, un 99% de la población, está alfabetizado, pero lo que sí está claro es que la imagen te conduce a... O sea, si tú tienes tu espíritu abierto y eres una persona religiosa, la imagen te ayuda. Claro. Y esa misión sigue estando vigente. Hoy en día nos vendría bien esa titulación moderna de una imagen vale más que 1000 palabras.
sigue estando vigente. Sigue estando vigente. Y sigue siendo así. Lo que nos valen son las palabras, en este caso, del director del Museo Revello de Toro, así como del MUPAN, de Elías de Mateo. Elías, en marzo se proyectaba esta exposición, el 12 de marzo comenzaba, y va a llegar hasta el 28 de abril. Hasta el 28 de abril, siempre me gusta que cerremos con una cierta amplitud después de que el Señor resucita, después del domingo de resurrección. Además, en este caso y en este año será un domingo de resurrección total, porque no sabremos cómo, metafóricamente, moriremos los cofrades a través del itinerario y de las nuevas perspectivas que se nos proyectan, ¿no? Yo pienso que esta Semana Santa va a ser una Semana Santa muy entretenida, porque todo lo que es alguien le gustaba ver determinada cofradía, determinada imagen, determinado grupo de misterio en tal esquina. Bueno, pues lo que hemos visto hasta ahora, no las imágenes, ni los cortejos procesionales, ni el cuerpo de Nazareno, ni la insignia, pero por donde la hemos visto, en primer lugar, y en segundo lugar, como la hemos visto hasta ahora, eso es algo que quedará para nuestra memoria personal, pero evidentemente vamos a descubrir cosas absolutamente nuevas, insólitas, y luego habrá también que pulir pues en fin, todavía este será un año casi de ensayo en muchos elementos. Pues recomendamos que una de estas mañanas de Semana Santa o de este mes en el que nos ubicamos y el mes próximo, pues el Museo Revello de Toro, que estará abierto en su horario habitual. No, perdóname, nosotros en Semana Santa hace algunos años que hacemos algo, yo creo que es muy significativo, y es que nosotros normalmente los museos cierran los lunes. Nosotros en Semana Santa abrimos el lunes santo. El cautivo está en la calle, pero nosotros abrimos el lunes santo. Pero lo que hacemos es que abrimos todas las mañanas hasta las 2:30 de la tarde. Y se cierra por la tarde, porque yo siempre pienso que tanto el forastero o el turista que viene a Málaga como los malagueños por la tarde lo que van es a ver los cortejos profesionales. Y hay que complementar la ciudad y la actividad. Pero tenemos todas las mañanas de la Semana Santa abierto tanto a los malagueños como a cuantos nos visitan en esa fecha. Para ver esta exposición. Pues te agradecemos como siempre tu presencia en este programa y que nos instruya sobre las distintas exposiciones, tanto del MUPAN como en este caso del Revello de Toro. Y vamos a terminar con la última entrevista que le hicimos a Revello de Toro, precisamente hablando principalmente de estos retratos infantiles, pero hablando de la pintura en general, y con ella nos vamos a ir y con ella les vamos a indicar que acudan a esta nueva exposición porque verdaderamente merece la pena. Así pues, Elías, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, gracias a PTV por hacerse en este programa pues eco siempre de las novedades culturales de la ciudad, que son muchas y yo creo que bastante buenas, y desde luego por fomentar las visitas a todos nuestros museos. Pues así será, con Revello de Toro les dejamos y hasta la semana que viene, que nos veremos en Tradiciones y en este patrimonio. Evidentemente, a lo largo de la trayectoria de una persona ejerciendo la labor que ejerzo yo, siempre hay figuras, personajes que tienen un valor especial para el que entrevista. Y este es uno de esos casos, puesto que hemos hablado mucho de las diferentes exposiciones, de la puesta en marcha del Museo Félix Revello de Toro, de las temporales, y aprovechando una nueva exposición temporal en torno a la infancia, a la niñez y a esos retratos, tenemos la oportunidad y el placer de estar con el maestro Félix Revello de Toro. Muy buenas tardes, don maestro. ¿Qué tal? Me alegro mucho de este encuentro. Pues créanme que yo me alegro muchísimo porque tenía muchas ganas de estar con una persona de la que hemos hablado tanto, de la que hemos mostrado tanto su obra, y ahora vuelve Revello de Toro, vuelve pero nunca se va de Málaga, evidentemente, pero vuelve con retratos de una infancia, de una niñez, y vuelve a crearnos nuevas sensaciones después de todo lo creado. Sí, yo creo que la pintura no tiene edad, vamos a decirlo en cierto sentido, en el tiempo. Un cuadro puede tener un interés en una persona de pocos años como de un señor ya anciano. Tiene la misma escala de valores unos y otros. No hay distingo. Maestro, una de las percepciones que siempre tiene toda aquella persona que admira su obra,
todo el estudioso y toda persona que se acerca es la mirada. La mirada en la pintura de Félix Rebello de Toro es uno de los puntos fundamentales y no deja de serlo en esta nueva temporal. Sí, la mirada, siempre en cualquier retrato, la identidad del personaje se fija en la mirada, que delata muchas cosas, muchísimas cosas. Miradas apacibles, miradas endiablada, de carácter contraído, en fin, hay una escala de valores de mirada y cada uno pues recoge aquella que en el momento dado le puede interesar más para lograr el fin de la obra. Una referencia en la pintura, con todos aquellos pintores y artistas de los que hablamos, toman como fuente de inspiración, como fuente donde marca su trabajo, esa pincelada suelta de Rebello de Toro, analizan a través de este museo la pintura de Rebello de Toro, es un punto fundamental en nuestro siglo XXI, ejecutado en el siglo XX y que nos potencia hacia una pintura en el siglo XXI. Eso lo ha creado Félix Rebello de Toro, lo potencia este museo y todavía tenemos la oportunidad de hablar con el maestro. Es impresionante. Bueno, esa es una expansión, la de que en el retrato, que siempre condiciona y encasilla bastante, ¿no? Tenga el artista la oportunidad de por cualquier rinconcito salir fuera y delatar que hay algo más que lo que se ve simplemente. Pues yo lo aproveché, tuve esa oportunidad en distintas ocasiones de verme más libre, menos cogido para expresar mi pintura auténtica, que en el retrato no es tan auténtica en cierto sentido porque te condiciona mucho el retratado. El personaje que te pone frente a ti, ya sin querer, por supuesto, no es que haya exigencia por ningún lado, pero siempre condiciona. Y entonces uno trata de evitar ese condicionamiento buscando pues escapes y fugas de un modo que no se pueda molestar el retratado y quede más patente la calidad propia de lo que persigue el pintor con la obra. Eso nos lleva a preguntarle, seguimos pintando, seguimos creando y seguimos mostrando obra. Evidentemente, eso sí, se aprovecha estos requisitos que aún me quedan para manifestar lo que pueda haber de pintura en mi pintura, digámoslo así. Y siempre que puedo procuro hacerlo y manifestarlo. Claro, es un condicionamiento que está por delante el que está representado, el retratado. Pero yo creo que aunque esté retratado con toda la benevolencia que pueda tener de concesión y tal, está el cuadro por encima, que eso es lo más importante, que se mantenga en una obra. El retratado es el testimonio, pero ese testimonio tiene que estar respaldado por una obra. Y esa obra, si no se cuida y si no se estudia previamente y tal, pues decaería, dejaría de ser obra tal como nosotros conocemos ese significado de la pintura, el significado de obra. Obra de pintura, obra de arte, con más rango, si se quiere, pero una obra. ¿Se le podría preguntar a Félix Rebello de Toro si le queda algo por hacer en la pintura o tiene una idea de que haya algo que tenga que hacer todavía? No, siempre hay ese algo que, como el canto de sirena, a ver si lo consigue atrapar, porque no queda uno satisfecho nunca. Es bonito que quede uno insatisfecho, porque sería muy triste que quedara uno satisfecho. Y bueno, yo ya con los años que tengo, supongo que ya he alcanzado una meta, unos niveles, pues ya ahora nada, a seguir. No, esto sería una cosa contraproducente para el artista. El artista siempre ha de estar inconforme, tener cierta rebeldía siempre, para que el próximo cuadro que pueda hacer, lo pueda hacer con nueva savia, nuevos ímpetus, y no quedarse en lo ya hecho de antemano. Eso es lo... Maestro, gracias por atendernos, gracias por abrirnos ya no solo la ventana de su pintura, sino la de su museo también, y por seguir contando con su presencia y con su arte, y lo seguiremos viendo y llevando y transmitiendo. Pues yo honradísimo de que así sea y que
pueda yo participar modestamente con este conocimiento, estos testimonios que he tenido a través de los años míos para hablar de la pintura, cosa que lo agradezco que me hayáis escuchado en estos momentos. Pues nos seguiremos viendo por Málaga. Por si así espero, con mucho gusto. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.